Bueno, vamos a continuar con la información que tenemos para recorrer en la jornada de hoy. Vamos a hablar en este caso sobre la discapacidad y estos problemas que genera por ahí que la ciudad no está adaptada para las personas con algún tipo de discapacidad. Para eso vamos al video de apertura y luego vamos a ir desarrollando y desglosando el tema. Quiero presentaros a unos amigos míos que viven en un mundo que muy pocos conocen. Es un mundo interior y un poco diferente al nuestro. Lo que para nosotros es fácil, a ellos les cuesta un poquito más. Menos mal que tienen buenos amigos que les ayudan. Muy bien, ahí veíamos, el autismo es un tipo de discapacidad y que obviamente no estamos ajenos a ello. Puede ocurrir en cualquier familia, en cualquier situación, y la ciudad tiene que estar adaptada para ello. ¿Pero qué es la discapacidad? Bueno, la discapacidad es una alteración funcional que puede ser tanto permanente como transitoria o en un periodo prolongado de tiempo, que bueno, puede ser de tipo mental, sensorial o física, y que bueno, teniendo en cuenta la edad de la persona y el medio en el cual se desenvuelve, plantea ciertas dificultades en cuanto a lo que es integración social, laboral y familiar también de la persona que la padece, ¿sí? Eso es sobre todo el tema que vamos a desarrollar hoy, ¿no? Lo que tiene que ver con la integración de esa personita que presenta estas dificultades a nivel de desarrollo. Bueno, obviamente la discapacidad es un tema que no es ajeno a nuestra ciudad y hay por ahí algún tipo de inconveniente. Vos decías el tema de la sociedad. Bueno, por ahí no hay colegios que están adaptados al 100% a, por ejemplo, la actividad, a los chicos que tienen autismo, por ejemplo, ¿no? Otra de las discapacidades que se generan, por ejemplo, alguien que tiene una discapacidad motriz, no está adaptada a la ciudad para eso. Si bien tenemos colegios especiales en nuestra ciudad donde se reciben a niños con capacidades diferentes, muchos de los colegios de nuestra ciudad se niegan a recibir niños con ciertos grados de discapacidad, ya sea mental, motriz, porque precisamente no están capacitados, tanto a nivel estructural como edificio, ni a nivel de personal. Las maestras no saben cómo abordar este tipo de situaciones, cómo tratar a un niño, ni cómo enseñarle al resto de los alumnos cómo tratar también a ese niñito con discapacidad. Bueno, a propósito, hablábamos de lo educativo, también de lo que es el movimiento para aquellas personas con discapacidades motrices. Desde lo educativo se va trabajando, se va tratando de implementar, pero es difícil. Es muy complicado porque el proceso es lento y es mucha la demanda también. Porque muchas veces uno, cuando el tema no se habla, no se trata, no se sabe la cantidad de personas afectadas o no. Y desde lo motriz, el inconveniente de las veredas muchas veces, que cambian los niveles, aquellas personas que tal vez afrontan o deben transitar en silla de ruedas, se les dificulta muchísimo, y posteriormente, como decías vos, Lore, las rampas, que a veces no tienen la inclinación correspondiente, o directamente son hechas improvisadas de última hora, y generan un problema, el hecho de cruzar en un semáforo. Además también la gente, creo que los autos se estacionan en las rampas, el auto estaciona en la rampa. Por eso, primero tiene que también estar la educación de la gente, a pesar de las obras que pueden hacer falta o no, la educación de la gente en entender lo importante que es darles el lugar y también respetar a ese tipo de personas que presenten en este caso una discapacidad motriz, como es el caso de una discapacidad motriz, que necesitan también transitar y que son personas que tienen el derecho a hacerlo. Sí, bueno, una discapacidad sensorial como es la ceguera. Muchas personas la padecen y nuestra ciudad no está adaptada, ni siquiera cuando van, por ejemplo, a hacer compras al supermercado. Algunos productos contienen el sistema braille para que ellos puedan leer qué tipo de producto es, y otros no, o sea, ni siquiera pueden llevar un estilo de vida normal hasta ese punto, ¿no? Bueno, uno de los trastornos de los que vamos a hablar es el trastorno generalizado del desarrollo, más conocido como el TGD. ¿De qué se trata esta Bueno, es una alteración de origen, es una alteración de origen neurobiológico, en este caso, que se da entre los niños entre los primeros 3 años de vida en los niños. Ahí donde se llega a descubrir el papá, la mamá, en ese momento es donde se puede llegar a dar cuenta. Exacto, bueno, lo que tiene el TGD o el trastorno generalizado del desarrollo
es que afecta áreas de la comunicación, tanto verbal como no verbal, también áreas de la socialización y áreas de la imaginación, de la creatividad y el juego, lo que genera intereses restringidos y conductas estereotipadas. Bien. Es decir, cuando tal vez lo que un niño normal realiza en identificar juegos, utilizar juguetes y demás, por citar un simple ejemplo de tantos que existen, bueno, muchas veces hay dificultades o hay un retardo en este tipo de accionarios. Bueno, ahí es donde se habla de trastorno generalizado de desarrollo, que su término ha causado o se ha conocido mucho más en los últimos años. Es lo que uno comúnmente asociaría al autismo, pero es una variante mucho más amplia de Exactamente. y cada vez más común, porque ahora se está dando un caso en cada 150 nacimientos, cuando hace 20 años era uno en cada 10.000 nacimientos. Es muchísima la diferencia que se ha acotado, ¿no? En lo que es la cantidad. Las causas, esa es la gran pregunta, es decir, ¿por qué el aumento tan... ¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Y el autismo, como decía Luli, es una de las 5 características que se encuentran dentro. Lo que tienen es que todos tienen un punto en común, o tocan un punto en común, que es en esta función del desarrollo de los niños. Algunos con edades desde los primeros años, y también tener en cuenta la visión de los padres. Que, bueno, vamos a abordarlo a lo largo del programa. Sí. ¿Qué tiene que hacer un padre y cómo darse cuenta si son los primeros síntomas de un TGD? Bueno, ¿cuáles son algunos de los síntomas del TGD? Algunos de los más conocidos. Bueno, esto se va enarbolando en base a las distintas áreas que afecta este síndrome. Una de ellas es el área de la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, si el nene no responde al nombre o no puede especificar claramente qué quiere, claro. Si quiere eso que está ahí y solamente lo señala o no puede pronunciar su nombre, esos son unos síntomas claros. Si está retrasado en su lenguaje, por ejemplo, si tiene con los alrededor de 2 o 3 años de jardincito, de guardería, y por ahí se puede ver si está más o menos avanzado en el mismo nivel. Esa es una forma de compararlo. También si no sigue consignas simples que uno puede proponerle y no es capaz de realizarlas o llevarlas a cabo, si a veces parece oír y otras no, cuando una de las formas de llamarlo por el nombre, otras con ruidos, ¿sí? Y otra de las maneras a nivel comunicacional estamos hablando es si no señala ni saluda tampoco en ciertas ocasiones. Bueno, también está en el área social. Muchas veces no utiliza los juguetes de la forma convencional que cualquier niño los utiliza, juega de otra manera. Muchas veces también juegos extraños realizan, no habituales o no acordes a su edad. O a veces directamente también no se interesa en estar con otros niños, no se integra a los grupos, se aísla, se aparta. Sucede también que no presta atención, se los ve también en un chico tanto disperso, exactamente, un tanto apartado, aislado, que llama la atención también en el grupo de personas, en el jardín, en el grupo de amigos. Muchas veces es una persona que prefiere estar sola, es un niño que prefiere estar solo. Bueno, son todas síntomas, en este caso, en el área social, que van llamando la atención y que es para tener en cuenta. Es como que parece como que está en su mundo, digamos. Claro, está en su mundo, exactamente. Sería lo que define todo este tipo de síntomas. Bien. Está en su mundo. Bueno, y también respecto al área conductual, que es otra de las áreas que afecta, por ejemplo, si repite las actividades una y otra vez, si es repetitivo en las cosas que realiza, si pone cositas en fila a la hora de jugar, ese también es uno de los datos, si hace berrinches o es hiperactivo, si no colabora o es oposicional con ciertas proposiciones que le hacen al niño. No quiere hacer lo que le piden o lo que le piden no lo realiza y realiza otra cosa. Claro, exactamente. También si realiza movimientos raros o incontrolados en relación a su cuerpo, si es hipersensible a ciertos sonidos o a ciertas texturas, como que ciertas texturas lo ponen más nervioso, más tranquilo. Así es. Y si también, un dato importante, si camina en puntas de pies. Ah, muy bien. Otro de los datos. Así es. Específicos. Lo importante es que hay muchas señales, muchos indicativos que pueden marcar este tipo de trastorno en este caso, y que los padres deben prestar muchísima atención. Es decir, cuando están cumpliendo los primeros años de vida, cuando empieza... Ahí es el punto inicial. Hay que ver ahí, hay que prestar mucha atención. Obviamente nosotros no somos médicos ni de nada, pero el informarnos nos lleva a esto, a que los padres tengan en cuenta los síntomas o las actitudes de los niños en estos primeros años de vida. Bueno, no se ha determinado todavía la causa concreta del origen, digamos, del TGD. No tiene un origen específico, no se ha encontrado el problema inicial, pero sí se ha realizado diversos estudios y se ha comprobado un patrón generalizado en actitudes y en conductas de los chicos que después pasaron o integran este grupo de trastorno generalizado de desarrollo. Bueno, este TGD se divide en 5 categorías, o sea, hay como hay variantes, digamos, del TGD. Así es, y estas variantes son el síndrome autista o autismo de Kanner, que es lo que
todos comúnmente conocemos como autismo, que es la variante más familiarizada. Después tenemos el síndrome de Rett, que es una enfermedad congénita que afecta en la mayoría de las veces al género femenino. Muy bien, mira. Bueno, es una enfermedad que no es muy evidente al momento del nacimiento y se observan pérdida de las capacidades de manera progresiva, en este caso. Bien. Después tenemos el trastorno desintegrativo de la infancia, que bueno, es también conocido como síndrome de Heller, y bueno, es una enfermedad rara que se caracteriza por aparecer tarde, a los 2 años de edad más o menos. Bueno, retrasos en el desarrollo del lenguaje, la función social, habilidades motrices, y bueno, los investigadores no tuvieron éxito a la hora de encontrar causas en lo que es este desorden. ¿Por qué se da? Claro, y después está también el trastorno generalizado del desarrollo, que no es especificado. Es decir, hay una quinta categoría que hasta el momento no ha presentado una variante común, o sea, ha generado diversos cambios, pero no reúne las cualidades de las 4 anteriores mencionadas por Luli. Bien. Y esa es tal vez la más difícil, la más compleja que hoy necesitan encontrar y que se está estudiando obviamente. Bueno, vamos a seguir charlando sobre este tema, es muy importante y a tener en cuenta, sobre todo los papás que tienen que obviamente ir mirando las actitudes de sus hijos, brindarle la confianza y ante cualquier duda obviamente consultar inmediatamente ante un médico, y también que se escuche lo que dicen los maestros, los docentes, por ahí las maestras de la guardería, si van a la guardería, tienen que prestar atención a todo ese tipo de relaciones, y por ahí con los amiguitos también, ir viendo qué es lo que pasa en el desarrollo y en el crecimiento de sus hijos. Sí. Así es, porque nuestros hijos por ahí en nuestros hogares se comportan de una manera. Exacto. Y cuando están en otros ambientes implicados con la autoridad, como podría ser una maestra, o con pares, como son los compañeritos, actúan distinto, y es ahí donde podemos evidenciar estos síntomas distintos que nos dan pauta de que no está del todo bien o no es del todo común el accionar de nuestros hijos. Claro, aparte muchas veces los chicos cuando los llevan a guarderías y demás, son las maestras las que empiezan a notar ese tipo de diferencias. Claro, en el comportamiento. Y son los primeros indicios. Escuchar bien, porque muchas veces hay padres que se niegan a decir, ¿qué sabe de mi hijo? Porque sucede, ¿viste? Que muchas veces sucede. La negación. Claro, negación y demás. Muchas veces uno no quiere asumir que un hijo puede tener un problema. Bueno, eso también es importante, el escuchar de aquellos que están más en contacto con los chicos y que los ponen a prueba en ciertas situaciones. Exacto. Como es el caso del colegio, jardín y demás. Bien, vamos a continuar sobre este tema, pero vamos a marcar una pequeñísima pausa. Enseguida vamos a regresar y seguir precisamente con este trastorno, el TGD, más conocido de esa manera. Ya volvemos.